¿Sabías que antes de la cárcel de Bukele existió otra cárcel de máxima seguridad en el extremo sur de Argentina, que además ayudó en el desarrollo de una ciudad completa? Estamos hablando del presidio del fin del mundo, ubicado en la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Mi nombre es Sibone y en este video te voy a contar una de las historias más oscuras de Ushuaia. Acompáñame a ver cómo era la vida dentro del presidio, quién eran los presos y por qué esta historia marcó para siempre el destino de Ushuaia. Para entender esta historia hay que volver a los principios del siglo XIX, cuando Ushuaia o Tierra del Fuego no era esta provincia turística de nieve que conocemos hoy. Era un territorio frío y hostil, distante, poco poblado y también difícil de sostener. En 1895, el Estado argentino, bajo la presidencia de Julio Roca, tomó una decisión clave: instalar una colonia penal en el territorio del sur. La medida formaba parte de una política nacional para ocupar una zona lejana y estratégica para el país. Pocos días después, el 3 de enero de 1896, Ushuaia fue elegida como el lugar donde esta colonia penal iba a ser llevada a cabo. ¿Y por qué Ushuaia? El Estado buscaba encerrar presos y necesitaba dinero y mano de obra para sostener ese lugar en el sur. Tierra del Fuego estaba cerca del canal de Beagle, vinculada a rutas marítimas australes y ubicada en un punto donde Argentina necesitaba afirmar presencia. La geografía que envolvía la cárcel penal hacía que resulte muy difícil escapar. La distancia, el frío hostil, los crudos inviernos reunían las características perfectas para una cárcel de extrema seguridad. La colonia penal respondía a una lógica carcelaria, pero también a una necesidad territorial. Permitía llevar población, trabajo e infraestructura a un territorio poco habitado y difícil de sostener. La historia se vuelve más completa a fines de 1902, cuando empezaron a llegar los primeros presos. Un grupo de 36 prisioneros llegó a la isla de Tierra del Fuego. Ellos mismos iban a preparar el edificio definitivo del penal. Los acompañaba el jefe del presidio y 15 soldados destinados a custodiarlos. Junto con ellos traían gran parte de las instalaciones necesarias para empezar a levantar el nuevo presidio. Así, el presidio de Ushuaia formaba parte de un sistema muchísimo más grande: castigar, aislar, controlar y usar el trabajo de los penados para levantar una ciudad que todavía estaba formándose, y al mismo tiempo usados como mano de obra para levantar el edificio que después los iba a encerrar. En 1911, la prisión militar y la cárcel civil se unificaron, y el penal comenzó a funcionar como presidio militar y cárcel de reincidentes de Ushuaia. Se trataba de una cárcel extrema, donde llegaban presos considerados peligrosos, reincidentes, condenados por crímenes graves, militares castigados y también detenidos vinculados a conflictos políticos y sociales. El presidio reunía historias muy distintas, pero todas terminaban en el mismo lugar, el último punto del mapa argentino. La cárcel llegó a tener 5 pabellones grandes, organizados en forma de estrella, alrededor de un vestíbulo central. Desde ese punto se podía controlar el movimiento hacia los distintos sectores del penal. Era una estructura pensada para vigilar, controlar, ordenar y mantener a los presos bajo observación constante. Cada pabellón tenía 2 pisos. A ambos lados se alineaban las celdas, espacios mínimos de alrededor de 4 metros cuadrados, con muros de piedra de unos 60 centímetros de espesor. En total, el presidio llegó a tener 380 calabozos y alojó a más de 540 presos. Cuando se habla del presidio de Ushuaia, muchas veces se recuerdan los casos más conocidos que envolvieron esta cárcel. Y estos nombres nos sirven para entender algo: qué tipos de personas enviaba el Estado a ese lugar, cómo pensaba el castigo y qué significaba mandar a alguien tan lejos. Uno de los presos más conocidos fue Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo. Godino nació en Buenos Aires en 1896 y fue detenido definitivamente en 1912, cuando tenía apenas 16 años. Su caso estremeció a la sociedad argentina porque fue acusado de una serie de crímenes contra niños, ataques e incendios. Era una historia que causaba miedo porque sus víctimas eran chicos pequeños y porque muchos de sus ataques ocurrieron cuando él todavía era menor de edad. Antes de su detención definitiva ya había señales de una violencia temprana. En 1904, cuando tenía alrededor de 7 años,
Atacó a Miguel de Paola, un niño de 2 años. En 1905 atacó a Ana Neri, de apenas 18 meses. En 1906, con 9 años, cometió uno de los hechos más graves, la muerte de María Rosa Facé, una niña de 3 años. Estos primeros casos ya mostraban una conducta creciente en violencia y cómo la sociedad de la época no supo o no pudo detenerla a tiempo. En 1912 la historia se volvió todavía más oscura. En enero, Godino provocó un incendio en una bodega de la calle Corrientes. El fuego tardó horas en ser controlado, y después él mismo diría que le gustaba ver trabajar a los bomberos, y que tenía una fascinación con el fuego y el caos que provocaba. Poco tiempo después, su última víctima fue Arturo La Aurora, un chico de 13 años. Su cuerpo apareció en una casa vacía que estaba en alquiler. Le habían cortado la respiración con un lazo. Godino confesó ese crimen después de su detención. El último crimen que terminó de sellar su caso fue el 3 de diciembre de 1912. La víctima fue Gesualdo Giordano, un niño de apenas 3 años. Godino lo llevó con engaños a una casa abandonada. Allí intentó cortarle la respiración, pero el niño se resistió. Entonces le ató las manos y los pies. Mientras el padre de Gesualdo ya lo estaba buscando, Godino llegó a cruzárselo y le dijo que no lo había visto. Después volvió al lugar donde estaba el niño y el hecho sucedió. Ese crimen llevó a su detención definitiva al día siguiente. Con el tiempo, Godino se convirtió en uno de los nombres más oscuros de los crímenes de Argentina. Fue enviado al presidio de Ushuaia como uno de los presos más peligrosos e imposibles de reinsertar en la sociedad. Godino pasó los últimos años de su vida dentro del presidio. No recibía visitas y su presencia generaba rechazo incluso entre otros presos. En 1944 falleció dentro de la cárcel a los 48 años. Alrededor de su muerte surgieron distintas leyendas. Una de las más conocidas cuenta que otros internos lo habrían atacado después que atacara al gato que tenían como mascota dentro del penal. Mateo Banks, llamado el Místico. Banks nació en 1872 y pertenecía a una familia de origen irlandés, vinculada al ámbito rural de la provincia de Buenos Aires. No era la imagen típica del delincuente marginal. Tenía apellido conocido, posición social y relación con el mundo de las estancias. El crimen ocurrió el 18 de abril de 1922, cuando Banks tenía 49 años, acusado de terminar con el proyecto de vida de 8 personas, en la instancia La Buena Suerte, cerca de Azul. Primero, atacó a su hermano Dionisio Banks. Después atacó a Sara, la hija de Dionisio, una nena de 12 años. La niña intentó escapar, pero Banks la alcanzó y la golpeó. Más tarde atacó a otros 2 empleados que llegaban al lugar. En total, Banks terminó con la vida de 8 personas, 6 integrantes de su familia y 2 trabajadores, vinculados a la estancia. Su caso impactó porque rompía con la idea instalada en la sociedad. El crimen también podía aparecer dentro de una familia acomodada, propietaria de campos, con apellido reconocido y posición social. La cantidad de víctimas estremecía, pero también el lugar desde donde venía Dionisio. Fue condenado y enviado al presidio en 1924. Años más tarde recuperó su libertad por buena conducta y murió en Buenos Aires en 1949. Un caso muy diferente fue el de Simón Rydowiski, un preso político. Era un joven anarquista, de origen ruso-ucraniano. Llegó a Argentina en un contexto de fuertes conflictos sociales, huelgas obreras, protestas y enfrentamientos con la policía. El crimen que lo llevaría a ser juzgado fue el atentado que ocurrió el 4 de noviembre de 1909. En Buenos Aires, Rydowiski arrojó una bomba de fabricación casera contra el carruaje donde viajaba Ramón Falcón, jefe de la policía de Buenos Aires, junto con su secretario Juan Alberto Lartigau. La explosión hirió gravemente a ambos y Falcón murió pocas horas después. Rydowiski fue detenido, pero se salvó del fusilamiento porque era menor de edad. En lugar de eso, fue condenado a prisión por tiempo indeterminado. El caso Rydowiski era distinto al de Godino o Banks. Para el Estado argentino era un preso de alto peligro. Enviarlo a Ushuaia significaba sacarlo del centro político del país, alejarlo de sus contactos y ubicarlos en una cárcel donde la distancia era parte del castigo. En 1918 logró escapar del presidio con ayuda organizada desde fuera. La fuga duró poco, fue recapturado y devuelto al penal. Finalmente, en 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen le concedió el indulto. Después de más de 2 décadas de prisión, Rydowiski salió del sistema carcelario argentino.
aunque tuvo que abandonar el país. Una persona que vale la pena mencionar es Santiago Pac. Su caso no quedó marcado por el valor especial dentro de la historia del presidio. Fue uno de los presos que, muchos años después, volvió al edificio cuando ya funcionaba como museo. Había sido condenado por dispararle a un cabo del ejército y pasó varios años detenido en la cárcel del fin del mundo, entre 1935 y 1941. En 2004, con 89 años, regresó al expresidio, después de casi 6 décadas. No volvió como interno, sino como sobreviviente de esa época. Su regreso sirve para recordar que el presidio también estuvo habitado por hombres menos conocidos que vivieron durante años esa rutina de encierro, trabajo, frío, vigilancia y aislamiento. Una vez dentro del presidio, la vida quedaba marcada por la disciplina. La condena no terminaba en la celda. El penal regulaba los horarios, los movimientos, las comidas y el descanso, el trabajo, la ropa y los castigos. Todo estaba organizado para controlar el cuerpo de los presos, su tiempo, su imagen y su forma de moverse dentro y fuera del edificio. La vestimenta de los presos resulta algo característica: traje a rayas azules y amarillas. Una ropa que hoy muchas veces vemos como una imagen típica de las cárceles antiguas, pero que en ese momento tenían una función muy concreta. Servían para identificar rápidamente a los penados y diferenciarlos del resto de la población. Esto era particularmente muy importante en Ushuaia porque los presos solían realizar actividades y trabajos dentro y fuera del presidio. Recibían una paga mínima y el trabajo no era siempre visto como un castigo, sino también como un privilegio. De hecho, los trabajos en el exterior solo podían ser llevados a cabo por presos que tenían buena conducta, y a los presos que no seguían las normas o tenían mala conducta se los encerraba en su celda tapándole las ventanas y cubiertos de una oscuridad. Si bien el encierro ya era malo, la soledad era aún peor. Muchos iban al bosque, participaban en obras, trasladaban materiales o realizaban tareas vinculadas al funcionamiento de la ciudad. Entonces la ropa funcionaba como una marca visible. En una ciudad chica donde la población era reducida y todos se cruzaban con todos, esa ropa también separaba socialmente. De un lado estaban los vecinos, los empleados, los militares, las familias y los funcionarios. Del otro, los penados, identificados por una vestimenta que lo señalaba todo el tiempo. Era una forma de control y también una forma de exposición pública. A eso se le sumaban los grilletes en los pies y en algunos casos en las manos. Los grilletes limitaban el movimiento, hacían más difícil escapar y recordaban constantemente que el cuerpo del preso seguía bajo control. Esa imagen resume la lógica del presidio. Podían estar afuera del edificio, podían caminar por el bosque o trabajar en una obra, pero no estaban libres. De hecho, una parte muy importante de Ushuaia en esos años era la panadería del presidio. La panadería hacía pan para los presos y también abastecía a parte de la pequeña población de Ushuaia, que todavía tenía pocos comercios y dependía mucho de lo que se producía en el lugar. En una Ushuaia con pocos habitantes, el presidio resultó también ser un lugar de producción. A través del trabajo de los presos se hacían tareas vinculadas a la construcción de calles, de puentes, edificios públicos, servicios, y conforme a la construcción de rutas y lugares vinculados al presidio, nació lo que hoy se conoce como el tren del fin del mundo. En 1913 se habilitó el tren de los presos, considerado el tren más austral del mundo. Llegó a tener una extensión de aproximadamente 25 kilómetros y se utilizaba para trasladar internos, madera, piedra y materiales. Los presos salían custodiados hacia el bosque para cortar leña, reunir recursos necesarios para el penal y para la ciudad. Este tren era muy visible para toda la sociedad y era muy común verlo pasar muy temprano y muy tarde en su regreso. La madera era fundamental y servía para calefaccionar y construir. Hoy el tren del fin del mundo sigue funcionando con algunas refacciones, pero sigue siendo abierto al público y te permite experimentar una excursión dentro de la historia, recordando la explotación forestal que se llevó a cabo, el trabajo penal y la construcción de la ciudad. El presidio funcionó hasta 1947. Ese año, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se ordenó su cierre definitivo. Después el edificio pasó a manos de la Armada y con el tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como el Museo Marítimo y el Presidio de Ushuaia. Visitar el presidio significa entrar a una parte compleja de la historia fueguina. Este lugar muestra una Ushuaia que muchas veces queda atrás de la postal turística.
la Ushuaia del aislamiento, del frío, del trabajo forzado, de las decisiones políticas y de una sociedad que se fue formando alrededor de una cárcel. Hoy en día el presidio recibe a turistas de muchísimos lugares. El museo está abierto durante todo el año y hay excursiones diurnas y nocturnas. Espero que este video te haya gustado y te haya despertado un poquito de curiosidad. Déjame en los comentarios si ya conocías este lugar o si pensás visitarlo pronto. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo video.